Hola a toda la comunidad del Rosario de las 11 pm. Mi nombre es David López Zuazo, tengo 25 años y, bueno, no voy a extenderme mucho con mi testimonio, es bastante corto porque bueno, creo que todo ha pasado en un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? Pero bueno, espero que con mi testimonio pues ayude a aportar algo de luz en el mundo pues tan caótico y confuso en el que vivimos. Yo nací y crecí en una familia pues bastante católica, con una tradición católica pues ya de bastante tiempo atrás. A mí me bautizaron, hice la comunión, pero es verdad que no sentí como esta conexión real con la iglesia, ¿no? Y entonces, pues durante la adolescencia, sobre todo, me pasó pues lo que a mucha gente. Al final yo me rodeé de amigos y personas que no eran creyentes. Entonces, pues yo al final, poco a poco, como no tenía esta conexión pues de día a día con la iglesia y con la fe, pues fui perdiéndola poco a poco y yo me acuerdo que en esa época pues yo me consideraba agnóstico, porque aunque no era creyente como tal, sí que sentía dentro de mi corazón, sentía que había algo más, que no sabía lo que era, pero había algo, ¿no? Y entonces, pues por eso me consideraba agnóstico. No fue hasta más adelante, en concreto durante la pandemia, cuando realmente empecé a entrar pues, en todo el mundo de la espiritualidad, ¿no? Yo creo que a mucha gente le pasó que en esos meses de pandemia, pues al final fueron momentos que te obligaban a parar y a reflexionar, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve varios meses pues de estar en casa sin poder hacer nada y lo que hice fue constantemente reflexionar, leer mucho y todo esto me abrió al mundo genérico de la espiritualidad. Yo me acuerdo que por esa época pues empecé a leer a muchos autores de desarrollo personal, de espiritualidad, de religión oriental. Me acuerdo que en esa época también leí Siddhartha de Germán Hesse, que me impactó bastante, y empecé a leer pues autores como Deepak Chopra, como David Hawkins, y empecé también a meditar, que esto es un punto pues bastante importante también en mi trayectoria. Eh, y la meditación, pues al principio sí que es verdad que yo sentía pues que me daba unos frutos que no me daban otras cosas, ¿no? O sea, sí que me sentía como más tranquilo, más relajado. Para mí era como una forma de parar y de sentir esa realidad espiritual que yo intuía desde siempre. Entonces, bueno, terminó la pandemia y el año siguiente ahondé muchísimo más en todo este mundo. Y ahí fue donde pues empecé a creer cosas como la típica frase, ¿no? De yo es que soy espiritual, pero no soy religioso, por ejemplo. O creía que todos somos uno, o que todos tenemos una divinidad, pues que tenemos que sacar, ¿no? Y que explotar. Y que realmente nuestro objetivo en el mundo es la iluminación espiritual. O sea, esas eran como las creencias que yo empezaba a tener, ¿no? Pues a raíz de escuchar podcasts continuamente, leer libros sobre todo este mundo y ahí fue como entré de lleno en lo que se podría llamar como la nueva era. Entonces yo creo que en este canal habéis hablado bastante de la nueva era, entonces ya estaréis familiarizados con ella, pero bueno, sí básicamente pues es un movimiento de espiritualidad genérica que mezcla pues, conceptos de religiones precristianas, de espiritualidades orientales, y es como una mezcla de un montón de cosas que para mí, viéndolo ahora en perspectiva, lo que veo es que es una pseudo religión que lo que busca es alejar a la gente de la verdad, que es Jesucristo, y no hay otra. Pero bueno, volviendo al relato, yo en esta época me metí de lleno en el tema de la nueva era, también por un concepto que se llama el de las llamas gemelas o las almas gemelas, ¿no? Dentro de este mundillo pues se habla mucho de esto, ¿no? Que se dice que es como la otra mitad de tu alma, ¿no? Entonces son como relaciones románticas o amorosas, pero que tienen mucho que ver con lo espiritual. Entonces, yo creía que yo había conocido a mi alma gemela o a mi llama gemela. Y entonces, gracias a leer sobre todo esto y vivir eso en mi experiencia real, pues esto me enganchó por completo. Y creo que es las formas en las que engancha a la gente.
yo empecé a ver señales en mi día a día del universo. O sea, yo pensaba que el universo me hablaba continuamente con señales, con lo que yo llamaba sincronicidades, ¿no? Que son como estas cosas que no puedes explicar, estas casualidades, que es que lo ves y no puedes pensar otra cosa. O sea, dices, joder, justo estoy leyendo sobre todo esto y el universo me está poniendo esto en la vida, ¿no? O estoy leyendo esta frase en la camiseta de no sé quién, o estoy viendo estos números, ¿no? También el tema de la numerología está bastante por ahí. Y entonces todo esto lo que iba haciendo es confirmarme pues que había algo de espiritual real en todo eso. Y bueno, ahora sé que no era el universo el que me hablaba, sino que realmente era Dios, ¿no? Que intentaba llamar mi atención de alguna manera. Y creo que es lo que hace con mucha gente. Entonces, bueno, yo, pues por todo esto que os cuento, ¿no? El tema de las señales, pues me empecé a obsesionar bastante con todo esto, con todo este mundo. Y entonces empecé a alejarme de la realidad. O sea, empecé como a alejarme del día a día, de mis amigos, de mi familia. Y creo que esto es lo que hace mucho la nueva era, ¿no? Te hace creer que tú eres como una persona más espiritual que los demás. Y entonces no dejan de lanzarte mensajes acerca de que tú eres, que tú estás despierto, ¿no? Que tú has salido de la Matrix o cualquier concepto de este estilo. Y lo que tienes que hacer es ayudar a los demás a despertar a esa nueva realidad que tú estás viviendo, a decir, oye, fíjate en las señales, ¿no? Que el universo te habla, que tienes divinidad dentro, ¿no? O sea, y todo esto o sea, lo que te hace es aislarte. O sea, este fue uno de los resultados que tuvo para mí, el aislamiento. Porque, claro, nadie más en mi entorno pensaba como yo. Y entonces yo pensaba que yo era el raro, ¿no? Pero esto me daba una sensación casi de sentirme especial, ¿no? Y entonces creo que esa es otra de las cosas a las que te lleva la nueva era, que es bastante mala y bastante peligrosa, que es la soberbia. O sea, al final lo que te dicen es tú eres especial porque estás despierto espiritualmente y los demás no. Entonces todo esto te hace tener una mentalidad pues muy de soberbia al final, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a mucha gente que está dentro de ese mundo y también a los gurús de toda la espiritualidad esta o de la nueva era, ¿no? A todos estos autores. Cabe destacar que en esta mentalidad no existe el mal, no existe el pecado, o sea, todo es relativo para ellos, ¿no? Y entonces, a este respecto, es muy distinto de la religión católica, ¿no? Y uno de los engaños que te dicen, por ejemplo, que me decían a mí, ¿no? Es como que todas las religiones hablan de lo mismo. Y entonces te mezclan ahí a todo, desde Buda hasta Mahoma, hasta Jesús. O sea, para ellos, todos ellos son lo mismo y hablan de lo mismo. Pero si tú no te pones a leer de verdad, pues lo que decía Jesús en los evangelios, te lo crees. O sea, te crees que Jesús es igual que Buda, es igual que Mahoma y es un profeta más que habla de espiritualidad y de que tenemos que despertar. O sea, es una mentira total y de eso me di cuenta pues más adelante. Entonces, bueno, yo por esta época estaba abierto a todo lo espiritual. O sea, y yo en ese momento tampoco rechazaba la religión como tal. Entonces, yo podría haber ido tanto a un retiro cristiano como a un templo budista. O sea, a mí me daba igual. Yo lo que quería es aprender todo, sobre todo. Y pues en este momento, por ejemplo, trabajé para Jorge Carrasco, que es un orador que habla mucho de desarrollo personal y habla mucho de un libro que se llama Un curso de milagros. Entonces, Un curso de milagros es un libro que escribió una psicóloga allá por los años 90, me parece, o un poco antes, que habla mucho sobre, bueno, mezcla conceptos católicos con esta pseudo-espiritualidad y lo que hace es engañarte porque te habla de cosas que dijo Jesús, pero lo tergiversa de tal forma que contradice por completo lo que está en los evangelios. O sea, es que lo contradice totalmente. Y mucha gente está enganchada a este libro eh, y yo creo que es un libro muy, muy peligroso. O sea, yo voy a aprovechar este momento para pues,
deciros a cualquier persona que me esté escuchando que si realmente quiere seguir a Jesús, este libro no lo debe abrir ni leer por... O sea, vamos, es que no hay que leerlo si realmente eres católico, ¿no? Y yo lo he visto en librerías católicas, lo cual, bueno, creo que está mal, ¿no? Habría que sacarlas de ahí. Y en esta época también una amiga católica me propuso ir a un retiro que se llama EFETA, que muchos igual lo conoceréis. Es un retiro católico de jóvenes para jóvenes. Y dije que sí, pero dije que sí, pues básicamente, pues como habría dicho que sí a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo estaba abierto, quería aprender sobre todo y me daba mucha curiosidad el tema de las personas católicas, ¿no? Aún así, yo pensaba en este momento, para que lo entendáis, que yo estaba como por encima de la religión. O sea, yo creía que al ser espiritual, pues había dado un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo fui allí pues con esa mentalidad. Y es verdad que el retiro de FETA no me produjo la conversión total, pero sí que me dio algunas claves y sí que plantó algunas semillas en mí, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, algo de lo que más me impactó fue ver esta felicidad genuina y sensación de comunidad que tenían todos los jóvenes allí, ¿no? Los que organizaban este retiro. Pero yo pensaba como, o sea, yo seguía con mi mentalidad de, joder, yo sé la verdad, ¿no? Y ellos todavía no la saben. Pero esa semilla de ver esa felicidad genuina se quedó en mí, se quedó plantada ahí. Y además también viví algunos momentos pues que fueron providenciales realmente, ¿no? Pero yo pensaba, pues, que era el universo y que esta gente pensaba que era Dios, pero que yo tenía la razón. Entonces, de ahí salí, es verdad que salí con una felicidad dentro que no supe explicar en ese momento, ¿no? Pero poco a poco se fue diluyendo y yo seguí pues con la mentalidad que seguía teniendo. Además, no os he contado que yo profesionalmente a lo que me dedico es a la comunicación y al cine, porque desde que era pequeño siempre me ha encantado escribir guiones, contar historias y hacer cortometrajes, ¿no? Y entonces yo en este momento estamos ya, para que os situéis, al final de mi época universitaria. Entonces yo hice un cortometraje que se llama El Gorrión Azul, que trata pues sobre estas espiritualidades y trata sobre dos almas gemelas que se conocen. Y entonces habla mucho pues de todo esto, de lo que yo estaba viviendo y de lo que yo estaba aprendiendo. Porque yo siempre he tenido esa sensación de que lo que yo experimento, ¿no? Pues contarlo a través de historias, pues para ayudar a los demás a entrar en esas realidades y a abrir la mente, ¿no? Entonces pasaron los meses cuando hice este cortometraje y ya me gradué de la universidad y entré en el año, esto ya fue el año pasado, y yo no encontraba trabajo durante estos meses. Y entonces ahora esto lo veo como providencial, porque realmente fue crucial para mi conversión. O sea, yo pasé varios meses en los que no tenía trabajo, entonces me pasaba el día pues mandando currículums y sí, leía sobre todo esto, ¿no? Y seguía ahondando en todo el tema de la nueva era, ¿no? Porque tenía tiempo. Y entonces llegué a descubrir o a investigar acerca de los orígenes de la nueva era. Y entonces todo esto de la nueva era, ¿no? Que te lo venden como algo de luz, como algo bueno, como que el mundo tiene que despertar a esta luz y al amor y todo esto, realmente tiene un origen que es oscuro, porque es el ocultismo. O sea, yo descubrí que todo esto nace de pues, personas como Elena Blavatsky, que fue una ocultista, ¿no? Que quiso pues, llevar todas estas creencias orientales a Occidente. Y entonces ahí, cuando empecé a leer sobre ocultismo, fue cuando ya algo en mí notaba que estaba rozando algo oscuro, ¿no? Algo que era realmente malo. Y entonces, en estos meses, en esta época, mi madre había tenido una conversión grande al catolicismo. Ella siempre lo había tenido ahí, pero durante muchos años estuvo alejada. Pero pasó algo en su vida que hizo que se convirtiera otra vez pues, por completo, ¿no? Entonces, en esta época en la que yo estaba con mis movidas, ¿no? De la nueva era, ella iba a misa todos los días y rezaba el rosario por mí cada día, ¿no? Por ejemplo. Y de esto yo me enteré más tarde. O sea, yo en este momento no sabía que ella rezaba por mí. Y entonces creo que gracias a eso
fue como poco a poco empecé a ver en Internet, por ejemplo, ¿no? Pues testimonios de personas que habían ahondado mucho más que yo en la nueva era y decían que Jesucristo les había salvado, o sea, que les había sacado de ahí. Y entonces todo esto, pues, o sea, empecé a toparme con esto, ¿no? Y al mismo tiempo también empecé a descubrir, pues, documentales o vídeos, ¿no? Que desmentían a algunos autores de la nueva era, ¿no? Que buscaban la verdad sobre estas personas. Y, y me acuerdo que vi, por ejemplo, un documental en Internet muy, muy bueno, que me ayudó mucho, sobre los gurús de la nueva era. Y entonces lo desmentía, ¿no? Diciendo, pues, al final que todas estas personas que pueden ir como de muy espirituales o muy iluminados o lo que fuera, carecen de una moralidad real, ¿no? Y entonces, esa fue para mí una de las claves que me hizo ver ese cambio, ¿no? O sea, que me hizo cambiar la perspectiva. Porque yo comparé, ¿no? A los gurús de la nueva era o de estas espiritualidades con los santos católicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo dije, joder, ¿quién para mí está más cerca de la divinidad o de lo trascendente? ¿Una persona que es muy espiritual pero no tiene moral? ¿O una persona santa que tú ves que es una persona, que es buena persona, que tiene una moralidad ordenada, que es virtuosa, que se entrega a los demás, ¿no? Cuyo amor es tan fuerte que se sacrifica por los demás? Entonces, para mí, de forma también lógica, la persona más cercana a la divinidad y a la trascendencia eran los santos, no los gurús de la nueva era o de las religiones orientales. Entonces, esto para mí fue una clave bastante grande también. Durante esta época también leí mucho en la Biblia. Me empecé a interesar mucho sobre las historias bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, cuando empecé a leer la Biblia, fue también cuando empecé a ver que, joder, ahí había algo increíble. O sea, la Biblia para mí, o sea, descubrir eso fue como tremendo, ¿no? Porque esas historias, cuando las iba leyendo, iba como sintiendo dentro de mí que lo que estaba viendo era la verdad. O sea, era la verdad y que no había otra. O sea, me estaba empezando a dar cosas que no me había dado nada de las demás espiritualidades, ¿no? O de las demás religiones, o la meditación, o lo que fuera. Y entonces, poco a poco, pues me empecé a dar cuenta de que había algo que separaba completamente la religión católica de todo lo demás. Y entonces hubo un día, me acuerdo, que todo hizo clic en mi cabeza. O sea, no sé qué fue, pero de repente sentí que el único camino era Jesús. O sea, y que no había otra. Y entonces comprendí, como de una forma muy intuitiva, y gracias a los testimonios que veía y a lo que empezaba a leer, ¿no? Empecé a comprender que realmente estamos viviendo en una batalla espiritual contra el mal, ¿no? Y que hay muchas cosas que confunden a la gente y que lo que quieren es alejarnos y separarnos de la única verdad, que es Jesús, ¿no? Que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahora sé que tuvo muchísimo que ver los rosarios de mi madre y en concreto entonces la Virgen María. O sea, fue ella la que me sacó de todo este mundo, ¿no? Y entonces también me ayudó mucho escuchar a personas en Internet como al obispo Robert Barron, que si no lo habéis escuchado os insto a escucharle, que es un obispo americano que tiene muchos vídeos en Internet en los que habla y explica conceptos teológicos de una forma pues muy sencilla. Y entonces a mí me ayudó un montón a entender muchísimas cosas pues que antes no entendía sobre la Iglesia, sobre el cristianismo, sobre la vida de Jesús, ¿no? Y también empecé a leer los Evangelios. Y entonces en este momento ya es como que de repente dejé de hacer todo lo demás, dejé de meditar, que además en este momento también la meditación estaba empezando a ser contraproducente para mí, porque me estaba metiendo demasiado en mí mismo. O sea, estaba como metiéndome y aislándome cada vez más, ¿no? Y entonces dejé de meditar, dejé de leer libros sobre la nueva era, sobre otras religiones, y empecé a ahondar solo en la religión cristiana, ¿no? Católica. Y entonces empecé a ir a misa diaria y la misa de repente cambió para mí. O sea, de ser algo como curioso y tal, empezó a ser una necesidad.
Y entonces empecé a sentir que necesitaba ir a misa, pues cuanto más diariamente posible, mejor. También me confesé y eso me ayudó mucho porque, o sea, me acuerdo que esa primera confesión como que me liberó completamente de todo lo que venía arrastrando de antes y me sentí totalmente, bueno, como libre, ¿no? Y muy ligero. Y entonces, en este momento también viví muchas cosas providenciales. Por ejemplo, me reencontré con un amigo de la universidad que llevaba años sin ver durante una misa. O sea, yo entraba a confesarme y él salió del confesionario. Entonces, no, justo nos encontramos, estuvimos hablando esa tarde y él me contó que tuvo una conversión hace 3 años y él cambió por completo también, ¿no? Y entonces, a las 2 semanas de encontrarnos, nos vemos haciendo el Camino de Santiago los dos solos. O sea, eso fue increíble. Y el hacer el Camino de Santiago también me ayudó mucho, ¿no? a confirmar todo lo que estaba viviendo, porque durante ese camino pues vivimos muchas cosas increíbles, ¿no? Y mucha providencia. O sea, nosotros encomendamos el viaje a San Francisco de Asís y vivimos y sentimos pues que Dios estaba con nosotros durante todo el camino. O sea, íbamos como con una sensación total de confianza, o sea, de confiar en el Señor, ¿no? Y entonces fue increíble porque todo se nos fue dando, o sea, todo se nos fue viniendo gracias a esto, ¿no? Gracias a Dios. Y entonces, bueno, básicamente después del cambio, pues ahora voy a misa casi a diario o todo lo diario que puedo, rezo el rosario cada día, que creo que es algo fundamental en los tiempos en los que vivimos de tanta confusión espiritual que hay, rezar el rosario. Para nosotros, para nuestra familia, para la conversión de la gente, para la paz en el mundo, para la iglesia. O sea, eso fundamentalmente. Mis relaciones han mejorado completamente, o sea, no tiene nada que ver, me siento mucho más feliz, mucho más pleno, siento que mi vida tiene un sentido que antes no veía, ¿no? Y realmente siento que Dios estuvo ahí desde el principio, realmente, ¿no? Como llamándome continuamente. Pero no fue hasta que yo me abrí y hasta que dije que sí, ¿no? Pues cuando realmente llegó a mi corazón. Al poco tiempo también, pues hice una cosa que creo que todos los católicos, ¿no? deberían hacer, los que quieren seguir realmente a Jesucristo, que es consagrarse a la Virgen María. O sea, yo hice la consagración de los 33 años de Luis María de Montfort, que creo que es fundamental para entender la figura de María y sobre todo entenderla en estos tiempos, en los tiempos en los que estamos viviendo. Y bueno, también me confirmé hace muy poco, hace un par de semanas. Y bueno, básicamente esa es mi historia. Y como final o como cierre, pues quería reiterar que estamos viviendo en una guerra cultural, una guerra espiritual, en donde el mal pues cada vez está más fuerte, ¿no? Y realmente lo que busca es alejar a los creyentes de Dios, de Jesucristo, de la verdad, y hacer que los que no le conocen, pues no lo conozcan nunca, ¿no? Y entonces creo que como cristianos, como católicos, tenemos que enfrentar esta batalla pues con coraje, con mucha humildad, con oración constante, yendo a los sacramentos constantemente, rezando el rosario cada día y afrontando el futuro que viene pues con mucha esperanza, realmente, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que el mundo esté así, el Inmaculado Corazón de María es que ha ganado ya, ¿no? Y entonces tenemos que tener esa esperanza que no solo es una esperanza natural nuestra, sino que debe ser una esperanza sobrenatural, ¿no? Con la gracia de Dios, ver el futuro pues positivamente, porque Jesús ha ganado ya. Y bueno, pues con estas palabras y este último mensaje me despido. Muchísimas gracias.